Buenas noches. Continuando con esta Casa No es Hotel, dos hechos importantísimos esta semana. La denuncia del semanario La Época y la presentación del libro Control Remoto. Volviendo contigo, Rafael Archondo, esta noche con nosotros. Muchas gracias nuevamente por tu presencia. A ver, una periodista connotadísima, a quien le tengo muchísimo cariño, doña Lupe Cajías, ha escrito un libro haciendo una crítica a los Garafulik por esta cuestión de tener tantos medios bajo control. Tú mismo, Rafa, escribes un libro que se llama Incestos y Blindajes, donde va por ahí más o menos el tiro, también haciendo una crítica a la familia Garafulik. Control Remoto nace de alguna manera bajo el paraguas de Página 7, ¿no? Tú no te olvides que Raúl ahora mismo, pese a ya no ser el director, dirige una sección llamada Aldea Global, ¿no? Él se encarga de la redacción de Aldea Global. Entonces, en este entendido, ¿no? A ver, credibilidad es muy dura la palabra, pero realmente no encuentro otra. Puede tener este escrito cuando nace bajo el paraguas de los Garafulik. Bueno, primero quiero agradecerle a Hugo por la clarificación. Me alegro mucho que le haya intentado recibir la contraparte. Mira, yo les leo muy rápidamente. No, sí, estoy de acuerdo. ¿No? Sí. Hola Raúl, te cuento que estoy en Bogotá y a la época han llegado 2 artículos sobre tus relaciones políticas con agencias de Estados Unidos que financian Lipis y además de que tienes nacionalidad chilena. Entonces te pregunto, ¿dónde has nacido? ¿Te has nacionalizado boliviano o más bien chileno? La ANET y el Departamento de Estado financian las actividades de esa organización que presides, ¿sí? Perfecto, no, era simplemente para decir eso. Bueno, en relación a este texto, ¿no? Control Remoto que tenemos acá, y que yo comenzaba diciendo que hay que leerlo, y seguramente lo han hecho también aquí nuestros compañeros. Efectivamente hay una vinculación, como tú lo has manifestado, entre Raúl y Página 7, eso es innegable. Parte del libro incluso consiste en defender su gestión como director, de modo que aquí no hay ningún secreto. Cuando Lupe y yo escribimos los libros que has mencionado, no teníamos, por supuesto, ninguna cooperación de nadie, simplemente hicimos una investigación para tratar de ver lo que en ese momento se hablaba y se mencionaba como concentración de la propiedad mediática de una forma igual soterrada, de una forma encubierta, donde no se sabía exactamente cuáles eran los intereses que estaban detrás. Esa es la idea del incesto, ¿no? Que es algo irregular, y el blindaje, la idea de que uno blinda a un gobierno en el momento en que deja de criticarlo y pierde su independencia. Entonces creo que eso es muy importante. Ahora, Raúl habla de prensa independiente y no está hablando de prensa neutral. La neutralidad como tal no existe, la independencia sí. Son dos cosas muy diferentes. Uno puede ser perfectamente independiente y tomar partido. Justamente esa es la orientación que tiene el ser independiente. Cuando uno es independiente puede tomar el partido que quiera, puede decidir lo que quiera, puede apoyar a los uribistas en Colombia si así lo desea, puede estar de acuerdo con la política exterior norteamericana. Eso es parte de nuestra democracia. Y yo creo que si Raúl Peñaranda está en esas posiciones políticas, pues no tendrá ningún inconveniente en escribir y en firmar algún artículo donde dice que Uribe es lo mejor para Colombia, donde dice que a lo mejor, no sé, Zelaya en Honduras está equivocado. Es decir, son posiciones, tú mismo lo has dicho, él dirige un suplemento Aldea Global donde precisamente se ocupa de estos temas. Yo creo que para acusar a Raúl Peñaranda habría que leer sus artículos y no necesariamente ver si está o no vinculado a una u otra organización. Todos nosotros sabemos como periodistas que no existe un consenso absoluto cuando uno trabaja en un medio, Hugo, eso sabemos todos. Ustedes dos, Jimmy, Hugo, han trabajado en Última Hora. Yo no por eso les voy a decir a ustedes que son militantes de Acción Democrática Nacionalista. Es decir, yo conozco el trabajo de ustedes en Última Hora y era como lector perfectamente capaz de diferenciar entre lo que escribía Jaime Turri en ese suplemento tan lindo que hacía, o lo que escribía Hugo Moldis en Cosas, una revista que también formó parte del consorcio Garafulik. En ningún momento yo me atrevería a decir que Hugo Moldis estuvo a favor de Garafulik o que pensaba como Garafulik. Jimmy también ha trabajado para Garafulik y yo en ningún momento se me ocurriría pensar que piensan lo mismo. Es decir, creo que ahí es muy importante hacer esa diferenciación, porque cuando vemos todo de un solo color, cuando consideramos que alguien que trabaja, por ejemplo, como yo en Herbol, ¿sí?, está de acuerdo con las posiciones del Vaticano, cometemos un gravísimo error. Hay la posibilidad de trabajar en cualquier medio teniendo un criterio propio, y lo único que podemos hacer ahí básicamente es hacer esa diferenciación y saber dónde comienza Raúl Peñaranda y dónde termina, y dónde comienzan a lo mejor otros factores de poder, que es importante analizarlos, y que creo que en el libro Control Remoto también hay un análisis de eso. Muchísimas gracias, Raúl. Jimmy,
apelando a lo que dice Raúl. Tú tienes un trabajo... Rafael, perdón. Es que, menos mal no son tus novios, ninguno es tu novio, porque eso sería fatal. No te preocupes, si nos decían los dos Raúles en la Católica. No eres la primera en confundir. Está muy bien. A ver, tú tienes un trabajo periodístico de muy larga data, ¿no? Has trabajado del Extra, Última Hora, etcétera, ¿no? Hoy estás en ATV y tu trabajo y el de tu equipo ha sido intensamente cuestionado, ¿no?, en este libro. Yo quiero que me hagas unos comentarios al respecto, porque entiendo que tú sí leíste el libro, de los que accediste a los 500 de la primera edición. O por lo menos a fotocopias, pero no importa. Como se ha agotado, no me acusarán de haber cometido plagio ni de pirateo. A ver, yo quiero comenzar con una historia rapidita para entender qué es lo que ha pasado, qué es lo que yo creo que ha pasado en la mente de Raúl, ¿no? En Romeo y Julieta, Romeo y con Julieta se encuentran solo 5 veces, y la cuarta vez, antes de que ocurra el desenlace fatal, pasan la noche juntos después de que el cura los casa, y suena un pajarito, que se escucha el canto de un pajarito, y Romeo dice: es el canto de la alondra, está amaneciendo, debo irme. Y Julieta le dice: no, amado, es el canto del ruiseñor que solo canta en la noche, hay tiempo todavía. O sea, lo que quiero decir es que un fenómeno se puede ver de diferente manera. Cada uno que si quiere verlo lo verá como el canto de la alondra o como el canto del ruiseñor. Yo creo que Raúl se ha fanatizado en sus posiciones en contra del gobierno y da, por cierto, un montón de afirmaciones que ni siquiera tienen nombre de la persona que dice ahí. Es decir, dice un amigo, un allegado, un no sé qué, no sé qué. Y él cree que eso es verdad, ni siquiera relativiza y dice que se habría realizado una reunión. Por ejemplo, en determinado momento dice que me habría reunido con Sergio Valls en un restaurante y que habría extorsionado, lo cual no es verdad, ¿no? Por supuesto me reuní con Valls, él me pidió trabajo para su hermano, charlamos de muchas cosas, pero ya me veo yo extorsionando a alguien, porque te juro, mamita, que yo no trabajo en impuestos internos, ni que es el sentido de mi vida andar amenazando a nadie, y la gente que me conoce sabe que es así. Pero creo entonces que Raúl ha hecho un trabajo demasiado a la rápida. Les voy a poner algunos ejemplos. En la página 42 dice: el nuevo representante legal pasó a ser José Luis Valencia. Muy bien. Y luego me voy al registro de comercio que él publica en la página 178, donde dice que el representante legal de PAT es Daniel Juan Alberto Rojas. Es decir, hay contradicción entre lo que él dice y los papeles que él muestra. Luego señala, aquí en la página 84, que la publicidad pagada por entidades gubernamentales es de $10 por segundo, y de veras, Raúl, ojalá fuese así. Si tú pudieras convencer a doña Amanda, a doña Claudia Espinosa, no sé, a la cervecería boliviana, que me pague $10 por segundo, te lo agradeceré eternamente. La publicidad gubernamental y privada es muchísimo menor. Él dice que en su ATV habría obtenido un poco más de $6 millones al año. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Las cifras son muchísimas menores, para mi desgracia. Ojalá me hubiera dado eso el gobierno. El año 2010 fueron 2.300.000, el año 2011 2 millones. ¿Podemos mostrar el cuadrito, sí, Jimmy, por claro, favor? Claro, aquí está. Ok. Aquí está, el año 2010, 2.300.000, el año 2011, 2.813.000, etcétera, ¿no? El año 2013, 4.900.000, o sea, un poco lejos. Ahora, ¿qué relación tiene ese número de la publicidad que pone el gobierno con la publicidad privada? Porque si trabajamos para el gobierno deberían favorecernos. Y fíjense, el año 2013, la publicidad gubernamental fue un 24% del total de la publicidad de ATV. El 2011 fue un 28%, ¿no? El 2013 aumentó a 37%, pero muy lejos de lo que se pretendería mostrar como si este fuera un medio que trabajara para el gobierno. Pero voy a ir un poquito más allá. Se ha indicado aquí que hay un problema entre Página 7 y el gobierno, una oposición. Yo he invitado 9 veces, y ha venido, a mi amigo Raúl Peñaranda, a mi programa Noticiando, también ha estado Rafo. El más cercano al gobierno no ha estado nunca, pero bueno, subsanaremos eso algún momento. Pero he invitado a mucha gente, y entre ellos a Raúl. Quisiera pedir, por favor, que muestren un pedacito de la entrevista que le hicimos a Raúl Peñaranda al día siguiente de Chaparina, y le dimos toda la posibilidad de que aclarara su error.
tienes la palabra sobre el periódico Página 7. Exactamente, muchas gracias. Bueno, justo casualidad que estoy aquí, que el presidente se refiere al periódico del cual soy director. Yo quiero aclarar algunas cosas. Los periodistas siempre estamos trabajando sobre procesos en curso. O sea, ojalá pudiéramos tener la distancia, la tranquilidad, hay más tiempo para hacer mejor nuestro trabajo. Pero yo pienso que es injusta la alusión del presidente en el siguiente sentido. Nosotros no hemos tomado esa información en base a un rumor o una declaración o una inferencia, como decía otro ministro en la mañana, sino a un boletín oficial del Comité Nacional de Comunicación de la Marcha, que llegó en horas de la noche. Okay. Como ven, la relación con Raúl siempre fue fraterna, siempre tuvo abiertas las puertas de ATV y del medio en el cual ha estado para que dé su versión, para que dé su punto de vista. Entonces, yo creo que hay millones, Susana, millones de personas que ven los informativos de ATV cada día y no pueden creer que nosotros trabajemos para el gobierno, ni tampoco creo que nadie pueda creer en su sano juicio que yo, después de 31 años de periodismo y de ejercicio de lo que han dicho, que trabajo en muchos medios de comunicación, incluyendo el PAT de Carlos Mesa, yo voy a ser un títere al cual me dictan. Tengo yo en mi conciencia el haber sido un hombre de izquierda desde que tengo 14 años, pero también tengo en mi conciencia que siempre he sido un profesional que he permitido que haya parte y contraparte y que nunca le he faltado el respeto a nadie, que siempre he permitido la mayor posibilidad, la mayor amalgama, porque creo de verdad que la diferencia es riqueza. Y bueno, de ahí a sostener que nosotros somos títeres manipulados, yo creo que es faltarle el respeto a muchísima gente que trabaja. Hablo por ATV, por los otros medios que hable cada quien, pero por ATV hablo claramente. Hay muchísima gente aquí que trabaja y que jamás aceptaría que le digan, ¿sabes qué? Desde ahí arriba dicen esto. Somos profesionales y lo demostramos todos los días. Al respecto, mi querido Rafael, lo logré. Bingo. Sí, bueno, no, yo por supuesto igual felicito a Jimmy por lo que acaba de decir, me alegra haber visto a Raúl, acabar de ver a Raúl, digamos, siendo entrevistado por él. Hemos sido siempre amigos, teníamos frecuentes almuerzos entre varios de los colegas. Y creo que este no es un tema tampoco de amistades, igual aunque tú confundas Rafael con Raúl, con toda legitimidad somos amigos igual. Y yo creo que lo importante es acercarse a las fuentes directas, ver el texto, leer lo que dice. No sé exactamente si Raúl está diciendo que Jimmy es una marioneta de alguien. Yo creo más bien que lo que Raúl está más o menos planteando, y por ahí me equivoco, es que hay que hacer lo que el vicepresidente Álvaro García Linera sugirió en la presentación de un libro que tiene ahí Hugo, que se llama La verdad secuestrada, de Sacha Llorenti. En esa noche, en esa ocasión en Palacio, donde se presentó el libro, el vicepresidente dijo, hay que ver quiénes ponen la platita. Es decir, planteó una metodología de investigación en comunicación, averiguar quiénes son los dueños, ¿no? Que es una vieja máxima marxista, ver dónde están los intereses económicos y a partir de ahí deducir los intereses y las tendencias ideológicas. Y Raúl ha hecho eso, ha tratado de saber quién es el dueño de PAT, ha tratado de averiguar cuáles son los antecedentes del dueño de La Razón, no sé si también de ATV, el señor Carlos Gil, que es, efectivamente, hablando de nacionalidades, un ciudadano venezolano que, por muchas de las informaciones que están planteadas ahí, está muy cercano al gobierno de Caracas, ¿no? Lo cual tampoco es un delito, ¿no? Pero creo que es importante que ese tipo de cosas se debatan, se discutan quién es Carlos Gil, qué intereses representa, cuánto influye. Y yo he sido desde hace mucho tiempo, lo puede atestiguar el propio Raúl, a quien critiqué duramente por un trabajo anterior. Yo soy uno de los que más ha dicho que tampoco es suficiente ver dónde está la platita o quién pone la platita. A mí me parece que ese método propuesto por el vicepresidente es limitado. Cuando uno ve dónde está la platita y quién es el dueño de un medio, además tiene que averiguar lo que ha dicho Jimmy. Si la gente que está debajo de ese propietario le sigue las órdenes, cumple lo que está diciendo o lo que les está instruyendo, si hay realmente posibilidades o no. Y yo en Incestos y Blindajes demuestro que Garafulik no pudo imponerle a La Razón una línea, que hubo una rebelión de periodistas que lo obligaron a romper con Banzer y que en el momento en que Garafulik estaba ante la disyuntiva de pelearse con sus colaboradores, entre los que estaba Raúl, y pelearse con el gobierno de Banzer, optó por lo primero. Es decir, por mantener una relación cordial con los periodistas y dejar en la estacada Banzer, quitarle el blindaje. Ese tipo de cosas suceden. Y bueno, el trabajo de Raúl quizás puede ser incompleto en algunas cosas,
pero averigua también cómo fue la cobertura, qué tipo de editoriales se escribieron, cuáles son las tendencias y orientaciones, que es lo mismo que yo le recomendaría a Hugo que analizara con decisión y con empeño y con rigor todo lo que Raúl Peñaranda ha escrito, firmado por él, por favor, no titulares que él puede o no haber instruido. Gracias. Quiero hacer una aclaración sobre lo que tú decías. Mira, en la página 22, los periodistas entrevistados dijeron que Iturri, el viceministro Michel, el director de Mercado y los jefes de prensa de ATV y PAT mantuvieron reuniones periodísticas en el segundo semestre de 2013 para establecer cuál debía ser la línea informativa a seguir. Y en la 23 dice, controlar ATV, PAT y La Razón de manera directa le ayuda al oficialismo en su propósito de regular la agenda informativa. Antes dice, esto es cuanto a las directrices que se dan a ATV, PAT y Full TV. La Razón y Ardayana son parte del mismo mecanismo, pero a través de relaciones de subordinación que mantienen directamente con la vicepresidencia. O sea, sí nos dice que somos títeres, sí nos dice que hay alguien que nos ordena y nosotros, más o menos sin ningún criterio, obedecemos, y eso no es evidente. Y si Raúl tiene la evidencia, que la muestre, pero si me dice, me contó no sé quién, no sé qué, no sé qué, así no funciona nada. O sea, Raúl quiere hacer una investigación que traiga la prueba, y sobre eso charlamos. Pero Hugo, bueno, ya lo ultimito, sí. antes de cerrar el bloque, disculpa también, nos hemos quedado con menos tiempo para ti, a veces nos sucede eso. Tú hiciste además una denuncia en el anterior bloque, pero también en el programa de John Arandia, donde indicabas que la institución donde trabaja ahora mismo Raúl Peñaranda de forma voluntaria, recibiría financiamiento del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Sobre esta afirmación, Hugo, ¿qué tiene que ver el libro? ¿Este trabajo es parte de la institución esta? A ver, yo pienso que esa es una pregunta súper importante. Es decir, una golondrina no hace verano. Hay que ver las cosas en su historia larga. Y en la historia larga vemos una relación de permanente manipulación, por ejemplo, o de permanente toma de partido, a propósito de columnas firmadas por él, una que dice un titular de La Razón y el posible fraude. Se pregunta por qué quieren introducir el voto electrónico en Cotel, reflexiona sobre eso, dice que en Holanda se ha desechado también. Para que se entienda un poco, Hugo, disculpa, este es un artículo escrito para que la gente lo entienda, sí, en por Raúl Peñaranda en página 7. Sí, lo leo. ¿Sí? Y en la que señala, dice, ¿por qué en Bolivia quieren hacer eso? Si esto ha fracasado aquí, ha fracasado allá, si todavía no hay el sistema, en fin. La única explicación es el intento de fraude, ¿no? Y en la parte final dice, primero se nos informa que habrá voto electrónico. Luego se nos advierte que Evo tiene por lo menos 86% de votos asegurados. Hay fraude a la vista. ¿Dónde está el método, la rigurosidad que Rafael Archondo está pidiendo que se tenga, con la cual yo estoy absolutamente de acuerdo? Es decir, está clarísimo que había una intencionalidad política. A ver, en concreto, Susana, yo pienso que más aún si trabaja voluntariamente, quiere decir que se adhiere a los postulados ideológicos y políticos del Departamento de Estado, de la ANET y la USAID, que entre otras cosas volvió a fracasar en su intento de subvertir Cuba al destaparse el programa Sonsuneo, una red social que pretendía activarse contra la Revolución Cubana, cierro ese paréntesis. Quiere decir que se adhiere, es decir, ya no es ni siquiera por plata, se adhiere voluntariamente, ideológicamente, políticamente. Y la red es IPIS Lima, IPIS Venezuela, IPIS Colombia, Fundamedios Ecuador. Cuando uno hace una lectura de lo que se sacan en estos medios, hay dos cosas. Por un lado, el mismo lenguaje incluso, es libertad de expresión bajo acoso, que es lo que dijo Raúl Peñaranda antes de la presentación de su libro y creo que en la presentación de su libro. Y el segundo dato, en toda la información que dan estas ONGs con financiamiento estadounidense, es el de cuestionar el carácter antidemocrático, violador de derechos humanos de los gobiernos de izquierda. Entonces, esos dos datos a mí me hacen inferir que no estamos ante una persona ingenua, ¿sí? Toma una posición política, no la dice
explícitamente. Recordemos el Timnis, hizo morir a un bebé. Recordemos el caso de la excomulgación de 4 ministros, donde además decía que la Iglesia se había aliado con el gobierno para sacarlo. Y recordemos la figura del desacato y otras donde Raúl Peñaranda ha tomado partido, y está clarísimo que esa toma de partido es favorable a los intereses estadounidenses en la región. Muchísimas gracias. Quédese usted con el último bloquecito de Esta Casa No es Hotel. Estamos hablando de los 2 grandes acontecimientos de la semana: la denuncia a Raúl Peñaranda y el libro Control Remoto. Quédese con nosotros.